Marta Gómez es la fundadora de Gestionarte, consultora, asesora y formadora de gerentes de hostelería. La gestión de equipos, planes estratégicos, marketing y experiencia al cliente son su día a día. Esta tarde en Mundo Hostelero, Marta Gómez. Buenas tardes, Marta. Bienvenida a este rinconcito que es Mundo Hostelero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Es un placer poder estar aquí hoy con vosotros y con todos los oyentes que nos estén escuchando. Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es y cómo ayuda a sus clientes Gestionarte? Pues mira, Gestionante, digamos que es un mix de toda mi experiencia profesional. Yo siempre he estado muy vinculada a la hostelería, pero también tengo una combinación con el mundo corporativo porque he tenido la oportunidad de trabajar también en grandes multinacionales. Entonces, digamos que he ido escogiendo un poco lo mejor de cada casa, ¿no? Eh, Siempre, pues, eso que he podido percibir de los valores de hostelería, que hemos tenido, ¿no?, en los negocios de mi familia, pero también, lo he compaginado, pues, tanto con mis estudios en administración y dirección de empresas, el máster de marketing digital. Entonces, he trabajado mucho la parte de marketing en nuestros restaurantes y luego esto se empezó a ampliar dándome más responsabilidades, como por ejemplo en la gestión de equipos, que es otra de las áreas que yo trabajo con mis clientes, y la estrategia. Entonces, pues empecé a profundizar muchísimo más en estos negocios, ¿no? Y a convertirme al final en gerente de cada uno de ellos, porque es verdad que he estado en diversos tipos. Nosotros hemos sido incluso franquiciados también de Burger King. Ujú. Entonces, bueno, tenemos un poco un mix de todo, ¿no? De restaurantes, cafeterías, bares y luego pues esta parte de restauración organizada que digamos que es lo que más se puede asemejar a la estructura que tiene una multinacional. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo realizas, qué tipología de clientes son los que sueles tratar y cómo trabajas con ellos? Pues yo lo primero que hago es trabajar la parte de consultoría. Siempre hago un diagnóstico. No me baso simplemente en el feedback que me puede dar el propietario, porque digamos que esto no deja de ser una visión desde sus gafas, ¿no? Pero tenemos que quitarnos también muchas veces esas gafas para poder ver más allá. Y esto al final es precisamente lo que te aporta una consultoría. Entonces, yo siempre hago un diagnóstico, Ajá. primero, por supuesto, una valoración inicial para conocer a la persona y ver si puedo ayudarla con mis servicios. A continuación, lo que hago es un diagnóstico y ver si realmente lo que esta persona a mí me ha comentado es su problema real o cuál es la raíz del mismo, ¿no? Porque muchas veces el problema puede ser la consecuencia, pero que es lo que Claro. ellos ven y lo que ellos viven y perciben, pero no es la raíz. La raíz puede estar provocando simplemente pues, un problema de liderazgo o que haya un proceso que se esté llevando mal y que esté derivando en todas estas consecuencias que realmente están teniendo en el restaurante. Y a raíz de aquí se empieza este proceso de asesoría, que es el acompañamiento para implementar pues, todas estas estrategias y acciones que se van a llevar a cabo para poder resolver el problema real. Claro, yo creo que aquí es importante también entender que muchas veces los negocios tienen un componente, muchas veces no siempre, tienen un componente no sé, que es como una parte de tu familia. Entonces, a veces no, pienso que es complicado el ver los defectos de esa hija tuya o de ese hijo tuyo, que en definitiva es tu negocio. Esto yo creo que será la primera complicación, ¿no? A la hora de enfrentarte con los clientes, ¿no? El descubrirles los trapos sucios de su propia empresa y cómo es. ¿Qué te sueles encontrar a la hora de enseñarle un poco este análisis que tú haces y decirle: "Oye, mira, pues lo que falla es esto", y exponerles el plan de acción que tienen que tomar, para corregirlo? Pues principalmente es que cuando tú al final descubres cuál es la raíz del problema, ¿no? O sea, al final muchas veces se juntan diferentes casuísticas, factores que están derivando todo esto, ¿no? Pero hay algo que es lo principal. Entonces, primero se trabaja lo principal y después empezamos por lo secundario. Te pongo un ejemplo para que me entiendas.
un cliente, por ejemplo, que venía pues con la necesidad, ¿no?, de trabajar pues esa parte de gestión de equipos, que tanto se habla ahora, ¿no?, de fidelizar al empleado, de trabajar esa experiencia de cliente interno, cuando realmente lo que tenía era un problema gordísimo a nivel de rentabilidad del restaurante y los costes estaban disparados. Entonces, aquí en este caso, pues claro, lo primero que haces es dar conciencia de todo esto, ¿no?, al propietario y decir, mira, que es que tú me estás viniendo con este problema, eh, mm, esto se puede mejorar, por supuesto, pero tu problema real no es este. Tú estás teniendo un problema realmente de rentabilidad, estás teniendo un problema de costes y esto es lo primero que tenemos que atajar para que tu restaurante realmente sea rentable y entonces sí, podemos empezar a aumentar la facturación, podemos empezar a mejorar todos estos procesos de gestión de equipos, pero primero tenemos que subsanar la parte financiera. ¿Y encuentras resistencia una especie de resistencia de no, bueno, no sé si me entiendes, o la gente está abierta cuando una vez que decide empezar la consultoría está un poco más receptiva a la hora de escuchar este tipo de consejos? Bueno, piensa también que cuando una persona acude a un consultor, a un asesor, es porque ya sabe que algo está fallando, ¿no? Entonces, al final, esa parte del embudo, por así decirlo, ¿no? Esa parte del proceso ya la tiene, ya la Ya, tiene. Entonces, no se va a resistir a un cambio porque sabe que necesita un cambio. Lo que pasa es que no sabe cuál es el problema o lo que tiene que cambiar, ¿no? ¿Cuál es esa ya. dificultad que se está encontrando? ¿Y qué es lo que está pasando en su restaurante para que no funcione? Entonces, esto al final es como cuando tú vas al médico y dices, mira, yo no sé qué me pasa, imagínate, estoy súper cansado, pero no sé lo que es. Yo creo que cualquier persona estaría deseando que le dijeras, mira, es que lo Ya. que te pasa es esto, ¿no? Y realmente encontrasen esa raíz del problema, y dices, pues genial, ahora mándame lo que me tengas que mandar para poder solucionar esto que me estás comentando, ¿no? Pues al final los consultores, digamos que somos un poco los médicos de los Claro. restaurantes. Luego ya está esta parte de asesoramiento, que es más pues ese acompañamiento que vas haciendo al cliente a la hora de desarrollar, implementar todo esto, ¿no? Porque muchas veces dar como la solución y mira, esto es el informe que hemos sacado, estas son las soluciones que tienes y, por supuesto, tú las puedes llevar a cabo, pero es muy difícil, ¿no? Al final, como de repente tienes tanta información Claro, que eso también muchas veces llega a aturdir. Entonces, bueno, sí. de ahí un poco la labor del asesor que vaya acompañando al cliente en este proceso. Yo creo que aquí está habiendo un cambio de cultura, y además es igual que esto de que me estás comentando de los médicos, ¿no? Porque antes había también un pequeño tabú a la hora de ir, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Porque era como reconocer que uno tenía problemas mentales y que eso era una pues esto un poco está pasando con los negocios, ¿no? El ir a un asesor o un consultor, sería como reconocer que no es un buen empresario. Yo creo que ya ha habido un cambio en este sentido y es todo lo contrario, es reconocer que eres un buen empresario y que no tienes o sea, que te desprendes del ego para poder ayudar a tu negocio y que vaya para adelante, ¿no? Efectivamente, de hecho, al final el ego ha sido principalmente lo que ha derivado en todos Claro. estos problemas, ¿no? Y eso y el meternos en una operativa y decir, y olvidar que somos una empresa y que la empresa hay que gestionarla. Esto también es otro de los ejemplos, ¿no? En hostelería, ¿no? Que al final el trabajo tan duro que es el día a día de un hostelero, incluso aunque no esté directamente en las operaciones, pero esté un poco en la retaguardia, que a veces hace que no pueda levantar la cabeza y ver lo que realmente pasa a su alrededor, ¿no? Eso Esto ha es. sido ese problema. ¿Te apoyas en otros profesionales? Porque veo que tocas un poco una amplia gama dentro de lo que sería la consultoría. ¿Te apoyas en especialistas para cada tipo de sector o de Sí, sí, o sea, al final yo considero que cada uno tiene que ser especialista y ayudar en lo que realmente conoce y sabe. Sí que me apoyo en otros profesionales que son expertos en sus áreas, de ahí que también pues, pueda ofrecer a lo mejor más un llave en mano, ¿no? Pues apoyarte, por ejemplo, en arquitectos, en diseñadores, en empresas que puedan también ayudar a optimizar los procesos de gestión. Bueno, sí, esa era creo la que es siguiente? importante.
la siguiente pregunta. ¿Te consultan nuevos emprendedores, o sea, con un proyecto desde cero? ¿Te viene alguien con una idea y dice, oye, mira, Marta, tengo esta idea de negocio, quiero montar un restaurante de esta tipología, ¿qué me aconsejas? ¿Tienes este tipo de clientes también? Sí, y además me parece algo muy bueno que me gusta muchísimo Claro, porque, porque te das cuenta bueno, de que son personas que quieren hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y no decir, bueno, pues monto un restaurante y luego, claro, es cuando empiezan a venir todos los ya, problemas y se deriva en eso que se empieza la rotación de personal, mi negocio no es rentable, pierdo dinero, los costes son altísimos, en fin. Entonces, pues un plan de negocio al final, que en este caso, pues a mí es sobre todo lo que me solicitan, un plan de negocio al final lo que te va a aportar es precisamente esa hoja de ruta a seguir para poder llevar tu negocio de una forma rentable y que te diga, no, mira, no, que no puedes invertir el 60% en diseño, ¿vale? claro, Porque tienes otros costes que cubrir y tienes que tener un aprovisionamiento para todo lo que venga en los próximos años, porque a lo mejor los primeros meses, pues claro, no vas a facturar lo mismo que cuando realmente eso ya empiece a mm, rodar, ¿no? Entonces, yo considero que es algo muy importante y me gusta mucho que cada vez haya más emprendedores gastronómicos que se preocupen desde el inicio. O, por ejemplo, un caso de un cliente mío ha sido también pues, el tema de que les llevase toda la experiencia de cliente. Eran personas ajá, que, sí es verdad que, bueno, no tenían experiencia en el sector de la restauración, venían también de gran empresa, de multinacionales, decidieron montar este restaurante, pero les preocupaba muchísimo la experiencia de cliente. Querían, claro, porque al final el hecho de que un cliente está satisfecho es garantía de que vuelva o al menos de que lo recomiende. Entonces, la experiencia de cliente al final es clave en la facturación también del negocio, con lo cual abrir un restaurante y que la gente se queje, el servicio sea malo, ya, vaya una mala gestión de equipos, no se tengan ciertos detalles que sean precisamente los que fomenten que esa experiencia sea positiva. Entonces, claro, todo esto repercute a nivel de facturación y de los resultados del negocio. Entonces, por ejemplo, me contrataron para que realmente les hiciese toda esta experiencia de cliente y les di pues un montón de, aparte de la estrategia, claro, un montón de tips incluso de a la hora de apertura de, oye, creo que aquí no habéis tenido en cuenta esto, lo otro, tal, ah, pues es verdad. No sé. Y entonces, pues bueno, yo creo que son cosas que, claro, al final afectan y yo todo lo que pueda ver en un cliente, aunque no eh, esté ligado específicamente a decir, bueno, pues es que yo le he dicho la parte estratégica, si yo considero que eso le puede ayudar, se lo voy a decir. ya. Yo creo que aquí es vital la experiencia que tienes de tus otros clientes y tu experiencia anterior en los negocios, ¿no? Al final, lo que funciona en un negocio en cuanto a la experiencia del cliente, el concepto, aunque luego cada negocio sea diferente, es extrapolable. Entonces, es un poco lo que dices, ¿no? Yo he venido a asesorarte en experiencia cliente, pero el marketing, si no lo estás haciendo bien, no va a haber clientes a los que tengas que darle una buena experiencia, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando. ¿Qué consejos sé que sería muy amplio, ¿no? Pero, ¿qué consejo que tú crees que puede ser un principio para todas las personas? Que ahora hay mucha gente que al igual que ha habido una falta de vocación en la hostelería, hay mucha gente, como tú dices, que viene de otros sectores, de otros sectores que nada tiene que ver y están curiosamente emprendiendo en hostelería. ¿Qué le dirías a ese o a uno que también tenga relación con la hostelería? ¿Cuál es el consejo que les dirías? Em, que sea capaz de salir de la caja y que no se quede metido simplemente en las operaciones porque va a dejar de lado pues la gestión que hoy en día además y teniendo en cuenta pues cómo han aumentado los costes eh, a todos los suministros, o sea, a todo. Creo que es algo que hay que optimizar mucho y si no se lleva una buena gestión en tiempo real, un control semanal, un informe, alguien, si no es él, alguien que lo gestione, eh, va a derivarse en muchas pérdidas para su negocio. Entonces, eso y apoyar
apoyarse, bien sea en cursos, en profesionales o en otros expertos que pueda contratar a nivel interno para que le ayuden en los procesos en los que él quizás no tiene ese conocimiento. Yo creo que ahí está un poco la diferencia y la ventaja que tienen la restauración organizada, ¿no? Este concepto de empresa muy asentado, donde los costos se analizan al día, donde los beneficios se analizan al día, donde no hay nada que salga de la cocina sin que se sepa exactamente cuánto cuesta, qué beneficio tiene, etc, etc. Y esto sí que es importante que se grabe a fuego, ¿no? Y que de alguna manera terminemos con esos negocios que se mantienen a base de horas extras sin pagar, de gente que se tira la vida entera trabajando y que al final no es un negocio, es un autoempleo además ruinoso, ¿no? Que no da buen nombre a la profesión. Mm. Me llama mucho la atención y es algo que es muy de valorar, toda la labor que haces en las redes sociales, tus colaboraciones con medios como Barra de Ideas, por el carácter de enseñanza y la cantidad de cosas que compartes que son muy interesantes, ¿no? A nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo gestionas? Porque yo sé de buena tinta que el tiempo es limitado, que esto es algo que no se paga con nada, por así decirlo. ¿Cómo gestionas esto? Porque el contenido que das es muy bueno, de mucha calidad y además siempre mantienes un estándar muy alto. Cuéntamelo porque a mí me interesa. Pues mira, te voy a decir cuál es el ingrediente secreto, la planificación. Tienes que estar muy, muy, muy planificado eh, y esto además es algo que puede servir también para los propietarios, porque si una de las cosas que fallan también mucho en los restaurantes es que precisamente esta operativa muchas veces Claro. se les come y no tienen tiempo para sentarse, aunque sea media horita, una horita, y planificar. De Ajá. hecho, uno de los posts que yo publiqué precisamente iba relacionado con eso, de solo 15 minutos para gestionar tu Claro. negocio, para tener ese tiempo para ti, para sentarte a pensar, 15 minutos en los que desconectes móvil, todo. Y yo esa es una de las cosas que sí que hago mucho. O sea, Ujú. si me pongo con algo, el móvil fuera y me puedo tirar horas sin, sin mirar el móvil. Sí. Entonces, eso es lo que te ayuda a ser precisamente, pues, a obtener esa eficiencia que también queremos conseguir, lógicamente, en los restaurantes, ¿no? Y que, de hecho, pues es una de las cosas que trabajo, ¿no? El que la gente sea más eficaz, más eficiente a través de, pues, en este caso, pues de la gestión de equipos, ¿no? De establecer esos procesos, de tener unas estructuras dentro de la empresa, de evitar que la rotación de personal sea más alta, de mejorar esa experiencia de cliente interno, de cómo mejorar lo que es la parte de servicio de atención al cliente, de las tareas que tienen que hacer, o sea, al final múltiples cosas, ¿no? Que lógicamente afectan a la productividad del restaurante. Así es que mi ingrediente secreto es planificación. Planificación. Planificación, además, un detalle muy importante que has dicho, apagar el móvil. Esto es importante. Yo en esto tengo que hacer un poquito de publicidad, de spam, porque os recomiendo un podcast muy bueno sobre esto que se llama Felicidad Digital y habla sobre todos los problemas derivados de nuestra hiperconexión, ya no solo al móvil, sino a todas las redes sociales, etcétera. Verlo, o sea, oírlo porque es muy interesante. Me lo Vamos apuntaré. a Me gustaría saber un poco cómo nace este proyecto. ¿Cómo has explicado un poco cuáles son tus orígenes, ¿no? Pero ¿cómo te atreves de repente y dices, bueno, pues voy a empezar a ayudar a otros negocios en definitiva, a ser más rentables? Pues yo siempre he querido tener mi propia empresa. Ujú. De hecho, he tenido la oportunidad de quedarme con los negocios de hostelería porque pues es algo que los resultados que siempre he obtenido gestionándolos han sido buenos, pero digamos que yo he querido siempre tener mi propio negocio, o sea, ser emprendedora y vivir yo eso desde cero. Y, y vamos, tan claro tenía que lo tenía desde pequeñita, que yo siempre decía a mi padre, pues yo cuando sea mayor voy a ser la que te dirija los negocios, tal, y así fue, ¿no? O sea, terminé mi carrera en administración de dirección de empresas, me puse directamente a trabajar en los negocios. Pero sí es verdad que he sido siempre una persona muy inquieta, en constante formación, em,
pasé un poco al mundo multinacional porque me llamaba mucho la atención cómo eran los sistemas de trabajo aquí. Y entonces, cuando viví todo esto y este traspaso de un sitio a otro, me di cuenta de que, bueno, el sector de hostelería siempre me había apasionado, pero empecé a ver también, al estar metida desde adentro, ciertas carencias que había, como eran pues toda esta parte de gestión de equipos, de liderazgo, del marketing, y yo dije, madre mía, pero si esto es un potencial enorme que los restaurantes pueden llevar a cabo, ¿por qué en vez de simplemente pues quedármelo para mí, hacerlo en mis Claro. negocios, puedo ayudar a muchas más personas a que ellos también pues se beneficien de este conocimiento y de mi experiencia y de poder compartirlo, ¿no? O sea, al final creo que todos tenemos un propósito en esta vida y yo sentía que mi propósito era ayudar a otras personas y es algo que lo he sentido desde siempre. Entonces, pues qué mejor que en el sector de hostelería, que es algo que además, pues, jolín, lo he vivido desde pequeñita y me apasiona, ¿no? Sí, yo creo que eso se nota en lo que hablábamos antes, en tus publicaciones, en todos lo que haces en las redes, ¿no? Porque en definitiva lo que quieres es enseñar, ¿no? Es vocación de enseñar, a hacer las cosas bien. Brutal. ¿Qué es lo que te ha resultado más complejo en tu proceso de emprendimiento? ¿Qué es lo que me ha resultado más complejo? Que no pensabas que fuera tan complejo, de primera hora. Eh, pues mira, te voy a ser sincera, quizá, eh, el apoyarme, en otros profesionales y, dejar de llevar yo todo. Eh, por ejemplo, cuando, pues el año pasado decidí, empezar a delegar partes de que yo hacía, ¿no? Pues a nivel interno de marketing, o sea, dentro de gestionante, personas que me ayudan y luego también pues empezar a colaborar con otras personas eh, Ujú. y poder especializarme yo mucho más en lo que me gusta y se me da bien. Esto está claro, ¿eh? Yo ahí te apoyo también. Muy difícil porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Dejar como a tu pequeña criatura en manos de otro. ¿Y qué es lo que te ha resultado al revés, más sencillo que has dicho? Bueno, esto pensaba que iba a ser un todo un milagro y sin embargo ha sido coser y cantar. Pues fíjate, yo creo que no hay nada que sea coser y cantar. Es que el emprendimiento es como una montaña rusa. Entonces, constantemente eres tú el primero que tienes que estar en una adaptación constante. Y si no, no te metas a emprender, porque, o sea, esto es como, si te gusta esto, genial, pero es que si no vas a morir. Entonces, esos retos al final es lo que más me gustan. Puede ser lo más complicado, pero también lo que más me gusta. O sea que yo creo que lo que se podría definir es que lo que te resulta más fácil es afrontar y tirarte al ruedo, como decían antes, ¿no? De los retos, ¿no? Que eso es lo que te ha resultado más fácil, ¿no? Te veo muy valiente y eso es algo que que hay que destacar. Fácil Pues no sé, pero bueno, pero sí que es lo que al final te llena y te hace crecer a todos los niveles. claro que sí, yo creo que al final es un aprendizaje continuo, ¿no? Y el emprendimiento más todavía porque te juegas tus cuartos. Entonces no hay, esto es un trapecista sin red, que es lo que le pasa a los negocios, ¿no? Pues Marta, ha sido un placer hablar contigo. Estoy convencido, si tú quieres, que podremos hacer alguna cosita más, que de hecho lo hablamos de intentar hacer un tema más específico sobre algo en especial, pues marketing o lo que sea, y lo haremos en una segunda etapa, si te parece, y si quieres colaborar conmigo. Ha sido un placer tenerte. Es una maravilla hablar contigo porque se aprende muchísimo y sigue haciendo lo que haces porque lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, y por supuesto cuenta con ello. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.